Bien, aclarado el tema respecto a los gentiles y a los judíos, y que los gentiles no son judíos, ahora hablemos entonces de el misterio revelado. El misterio que en la antigüedad no se sabía o no estaba del todo claro, con tanto detalle. Y ese misterio ahora ha sido revelado. ¿Revelado para quién? Revelado para los judíos y revelado para los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Pues ahora lo veremos. Y entonces llegamos al magnífico libro de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que no había sido revelado en otras generaciones, que no le había sido dado a los profetas de la antigüedad, a los profetas del pueblo de Israel, estoy refiriéndome? ¿Cuál era ese misterio? ¿Qué era eso que estaba oculto? Y quiero decir algo, cuando me refiero a misterio, me refiero a algo oculto. No como decía un viejo amigo, no, eso es algo que da miedo. No, no tiene nada que ver con algo que dé miedo. Tiene que ver con algo que está oculto, que es un secreto, es un misterio. Un misterio que no había sido detallado, que había sido develado a medias, con un sesgo de fundamento en el Antiguo Testamento, pero que no había sido aclarado en su totalidad, y que eso obligaba a los profetas a investigar, a estudiar, a preguntarse de quién está hablando. ¿Qué es este sesgo que vemos aquí en esta profecía? No pareciera que habla del pueblo de Israel, pareciera que está hablando de otras personas que no son de Israel. Pero ¿quién será? ¿O quiénes serán? ¿O a quiénes se refiere? ¡Oh, qué dolor de cabeza tan grande para ellos! Misterio que en otras generaciones no había sido revelado, misterio que no se había mostrado. Pero ¿cuál es ese misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Caramba! ¡Qué cosa tan emocionante! Que los gentiles, tú y yo que no somos descendientes del pueblo de Israel, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Allí entonces entramos nosotros finalmente y por fin y por la gloria de Dios en el nuevo pacto. Ese pacto que había sido dado solo a Israel, entonces se hace amplio y entramos los gentiles a compartir ese nuevo pacto. Entramos los gentiles a formar parte de esa promesa que Dios había hecho, que Él le hablaría al oído a cada uno de ellos. Ya nos involucra. Entonces ese espacio en el que el Señor Jesucristo dice, yo doy mi sangre por muchas gentes. Por fin se revela. ¿A qué gente se refiere? Se refiere a los gentiles, se refiere a ti y a mí, que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y cuando el Señor, aquel día maravilloso, instauró ese primer pacto, ese pacto nuevo, ese nuevo pacto, ese día que picó el pan, ese día que dio el vino, entonces ya nos estaban involucrando. No se sabía hasta ese momento, pero entonces el apóstol Pablo, a quien se le reveló esta gran verdad, a quien se le revelaron estas grandes cosas por la guía de Dios, por la gracia de Dios, finalmente y escrituralmente, con testimonio en mano, entonces nos reveló, de acuerdo al gran amor de Dios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Sigamos leyendo entonces. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne. ¿Qué significa gentiles en cuanto a la carne? Que éramos incircuncisos todos.
Eras llamado incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Qué significa que estábamos sin Cristo? Mucha gente dice, no, estabas sin Cristo antes de creer. No, sí, claro que estabas sin Cristo antes de creer. Pero como gentil, estabas sin Cristo porque no había un Cristo prometido para ti. Había un Cristo prometido para Israel. Los gentiles no tenían esperanza alguna. Los gentiles eran abrojos que nacían y morían sin ningún tipo de propósito en su vida. El versículo 12 dice, en aquel tiempo, en ese tiempo, incluso en el tiempo de Israel, que no es este tiempo de la gracia de Dios, que no es este tiempo de la iglesia, en el tiempo en que Israel estaba en cumplimiento de sus leyes, los gentiles no pertenecían a ese pueblo de Israel, no había una esperanza para ellos, no había una profecía que les hablara a ellos de un Salvador. Ellos no tenían esa esperanza, por lo tanto nosotros los gentiles estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que el primer pacto no era con nosotros y todos los pactos que Dios había hecho con ellos no eran con nosotros los gentiles. Y el segundo pacto, hasta un punto, óigame bien, hasta un punto no era con nosotros porque le fue revelado a los profetas que ese segundo pacto era para el pueblo de Israel, ese nuevo pacto. Pero luego, ¡pum!, la gracia. Luego la gracia. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Éramos lejanos y ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué explicación tan fantástica y maravillosa. Qué explicación tan grandiosa. De qué manera tan perfecta la Escritura nos muestra cómo fuimos partícipes de una grande y maravillosa oportunidad dada por Dios. Se cumple perfectamente lo dicho por Juan el Bautista, lo que declara el libro de Juan en el capítulo 1, versículo 29, diciendo, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado de Israel. No. Dice el pecado del mundo. Y el mundo incluye a Israel, por supuesto, y a los gentiles, por supuesto. Primera de Corintios, capítulo 5, quise meterlo en esta enseñanza porque muchas personas lo usan para decir, mira, el libro de Corintios está dirigido a la iglesia, ¿sí? Y entonces aquí dice que a Jesucristo es nuestra Pascua, entonces hay que celebrar la Pascua. Yo no sé cómo llegaron a esa conclusión de esa forma tan directa. Solo porque vieron la palabra Pascua allí, dijeron, nosotros tenemos que celebrar la Pascua. No, para nada. No tenemos que celebrar la Pascua. Nosotros tenemos que celebrar la cena del Señor, porque nosotros recordamos como conmemoración que el Señor Jesucristo nos incluyó como gracia divina, que nosotros recibimos una gracia inmerecida. Nosotros hacemos la cena del Señor porque nosotros recordamos y miramos hacia la cruz y allí vemos el milagro de Dios, vemos el amor de Dios. Nosotros en la cruz encontramos que su sangre nos limpió, éramos lejanos y Él nos acercó.
no teníamos la promesa de un Cristo y aún así Él murió por nosotros. La Cena del Señor es un evento fantástico, un evento maravilloso y no puede ser usurpado por ninguna otra actividad judaica ni de ley, ni por día de reposo, no puede ser usurpada por Pascua, no puede ser usurpada por las fiestas de los tabernáculos, no puede. La Cena del Señor es para nosotros un mandamiento y es de la cosa más importante y de lo sagrado. Y nosotros no hacemos Pascua. Primera de Corintios dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. ¿Quién entendía mejor este ejemplo? En la iglesia, los judíos que se habían convertido a la iglesia, porque quizás muchos de los gentiles pues ni la entendían. O sea, mucho gentil no entendía un poco la cultura judaica. Pero fíjate que el apóstol Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, y eso lo entendía muy claro un judío que perteneciera a la iglesia, porque entendía la ley del primer pacto, porque seguramente la había cumplido durante un gran trayecto de su vida, y sus abuelos y sus padres y los padres de sus padres la cumplieron, pero él ya está en la iglesia y dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Listo, ya Cristo cumplió la Pascua una vez y para siempre. Y si nosotros, los gentiles, necesitaríamos una Pascua, entonces ya Él fue nuestra Pascua también, de una vez y para siempre. Y es así como llegamos a la gracia. Por gracia sois salvos. Es así como hemos venido trabajando todo este tema, y es así como entramos en la gracia. ¿La gracia para quién? ¿Favor divino para quién? Para los gentiles, sí, en mucho, pero también para los judíos que no cumplieron la ley, que por la ley estaban condenados a muerte, que por ley estaban excluidos y que por ley estaban condenados a la esclavitud. Entonces esta gracia no es solo para nosotros los gentiles, esta gracia también es para los judíos. Y judíos y gentiles conformamos la iglesia de Dios, y los que estamos en la iglesia de Dios, en la iglesia de Jesucristo, entonces somos salvos por gracia. A eso llamamos un favor divino. Por eso cuando vamos a la Cena del Señor, recordamos esta maravillosa gracia. Tanto judíos como gentiles, cuando hacemos la Cena del Señor, recordamos esta bendita gracia que tuvo el Señor Jesucristo por el plan de Dios para con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, todo lo que iba a ocurrir, toda la victoria que iba a suceder, todo lo que iba a pasar, que era inentendible para el pueblo hebreo, y lo grande y lo lejos que llegaría Dios para salvar al mundo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin, esto da mucha alegría, estoy muy gozoso, estoy muy contento. Ustedes deberían estar tan contentos como yo. Es que no paro de sonreír cuando leo esto, porque digo: wow, no éramos nada. No significábamos nada. Dios tenía a su pueblo Israel, y de pronto la gracia del Señor Jesucristo nos hizo participar de esta bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, y este es el Espíritu Santo. Abraham creyó a Dios
y por eso solamente le fue contado por justicia. Y ahora los gentiles creemos en el Señor Jesucristo. Y creemos en Dios, por supuesto, por medio del Señor Jesucristo. Y solo por eso somos partícipes de la misma fe de Abraham. Y nos alcanza a nosotros lo que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Nos alcanza esta fe para recibir la promesa. Qué maravilloso, qué fantástico. Efesios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, recuérdenlo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que ni siquiera la fe fue algo que inventamos los gentiles. Esa es una cosa que fue don de Dios. Y nosotros, Dios nos permitió incluso acceder a la fe para poder acceder al Señor Jesucristo. Usar nuestro libre albedrío para creer ha sido una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha permitido. Y esto no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién de nosotros hizo algo para convencer a Dios que mandara al Señor Jesucristo a morir en la cruz? ¿O quién de nosotros convenció al Señor Jesucristo para que muriese en la cruz por nosotros? ¿Lo ven? Bueno, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni los de la ley, porque ellos no cumplieron la ley, ni los gentiles, porque no estaban incluidos en nada. Entonces, de los dos pueblos hizo uno, y eso lo hizo por solo amor de su nombre. Entonces, para que ninguno de los dos diga que esto se lo merecía, esto es un don inmerecido, esto es un regalo inmerecido, para que nadie se gloríe. Entonces, si pudiera explicar con una gráfica cómo funciona esto, diría entonces que estaban los judíos, que eran el pueblo de Dios. Había una pared en medio que era la ley y las ordenanzas que no cumplían estos gentiles. Entonces esta pared nos separaba. Los judíos y los gentiles estábamos separados por la ley. Entonces llega el Señor Jesucristo e instaura el nuevo pacto. Y en su sangre no solo alcanza para limpiar a los judíos, sino que también alcanza para limpiar a los gentiles. Y es así entonces como judíos y gentiles conforman el cuerpo de Cristo. Y es así como judíos y gentiles somos descendientes de Abraham, ambos. Ojo, son descendientes de Abraham los judíos. Son descendientes de Abraham en la fe, de forma figurativa. Quiero dejar esto claro para no confundir a nadie. Son descendientes de Abraham, los judíos que por fe han creído en el Señor Jesucristo. Y los judíos que no han creído en el Señor Jesucristo, entonces no son descendientes de Abraham, sino de la esclava. No vienen de Sara, porque ellos están atados a la ley. Y por ley son esclavos. Y como son esclavos de la ley, entonces ellos no son hijos de Abraham. Entiéndase claro, lo digo en el sentido de la fe, porque no tuvieron fe en el Señor Jesucristo. No lo digo en el sentido del linaje carnal, porque el linaje carnal ya de nada importa frente a la fe. Los que tienen fe descienden de Abraham. Los judíos que no han creído en el Señor Jesucristo son comparados con los hijos de la esclava Agar. Y los judíos que sí han creído en el Señor Jesucristo y son libres y tienen fe en el Señor Jesucristo son comparados con los hijos de Sara, la esposa de Abraham. Por lo tanto, todavía hay judíos que están esperando al Mesías. Y hay otros judíos que ya creyeron en el Señor Jesucristo, han sido salvos y forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 28, versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto,
los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Esto es Pablo hablando de esta gracia, diciéndole a los celosos por la ley, a los que todavía no aceptaban a los gentiles formar parte del cuerpo del Señor Jesucristo, formar parte de la iglesia, congregarse juntos como un solo cuerpo. Él decía de manera concluyente en el versículo 28, sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Gloria a Dios, porque yo creo, seguramente tú también crees, y esto nos hace partícipes de esta verdad radical que dice Pablo en el libro de Hechos, cuando le dice a estos judíos celosos por la ley, aunque los gentiles recibirán esta salvación por parte de Dios y ellos oirán. Sigamos profundizando en esta gracia. Miren ustedes lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, los gentiles. ¿Lo ven? Hasta este punto el pueblo de Israel no sabía a quién se refería. Pues ahora lo sabemos porque Dios le reveló esto a Pablo, pero al Señor Jesucristo ya tenía conocimiento divino acerca de esto, ya Dios le había mostrado, y el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas. El Señor Jesucristo sabía que Él sería el pastor de un gran rebaño, y dice que no son de este redil. ¿Cuál redil? Israel. Acuérdate que Jesucristo vino a las ovejas perdidas de Israel, y Jesucristo no vino a nosotros como gentiles, vino a Israel como pueblo, como promesa de Dios. Y es entonces cuando la palabra de Dios, grande, maravillosa, fantástica, le revela al Señor Jesucristo que otros formarán parte de esta bendición, y dice que aquellas también debo traer. Es decir, el Señor Jesucristo será atractivo para nosotros y nosotros iremos a Él y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Fantástico, simplemente maravilloso. Fíjense ustedes esta disertación de Pablo en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 29. Y pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Estos son descendientes de Abraham por fe. ¡Qué fantástico! La cena del Señor es un recordatorio maravilloso, es un recordatorio de lo que debemos saber, y esta parte histórica que corresponde a entender quién era Israel y quién éramos nosotros los gentiles, y cómo fue que formamos parte nosotros por esta gracia de Dios, esta apertura de Dios, y cómo fue que la sangre de Jesucristo fue suficiente para limpiar a los israelitas que creían, pero también a los gentiles que íbamos a creer. Este es lo que se llamó el gran misterio, y un misterio maravilloso. Y por eso cuando yo voy a la cena del Señor, tengo en mi mente toda esta maravillosa historia. Nadie podrá contarme la mitad de lo que hizo el Señor Jesús, porque yo me sé su historia. Jamás podrán mentirme respecto al Señor Jesús, porque yo sé todo lo que Él hizo, tanto por Israel como por nosotros, los que ahora somos la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Es así entonces como la iglesia de Jesucristo se conforma: judíos, gentiles y la pared en medio derrumbada. Ya no somos ajenos, ahora somos un solo cuerpo. Entonces, el Jesucristo es, para el Viejo Testamento, es la simiente prometida. Él es la respuesta cuando Isaac pregunta a Abraham, ¿y dónde está el cordero? Él es el cordero pascual inmolado por los pecados de Israel.
Él es el varón de dolores, desechado y despreciado por todos los hombres, según profetizaba Isaías. Y Él es quien iba a ser herido por todas las dolencias y por todos los pecados, tanto del pueblo de Israel como por la humanidad. Y en el Nuevo Testamento, la sangre del Señor Jesús es el nuevo pacto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el pastor que da su vida por las ovejas, por judíos y gentiles. Él es la sangre que acerca a los gentiles, les hace pertenecer, les da ciudadanía, los convierte en parte del cuerpo, los convierte en hijos de Dios. Él es el que unifica a los dos pueblos. Y es así como tenemos Nuevo y Viejo Testamento, la razón del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Ahora, ¿qué logró el Señor Jesús por la iglesia, ya por judíos y gentiles, mientras estaba en la cruz? Quiero nombrar algunos pocos logros para que el día que vayas a la cena del Señor, la cual debes asistir con un corazón entendido acerca de esta hermosísima gracia que nos fue dada y que te fue dada a ti, que debes atesorar. Debemos recordar entonces algunos logros del Señor Jesucristo para nosotros, los creyentes. Una, que tenemos redención y perdón de pecados, según dice Colosenses capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 2, que tenemos vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no debemos olvidarlo cuando estemos en la cena del Señor. Justificación, salvación y reconciliación obtuvimos también gracias a la sangre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Efesios 1:3, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fuimos capacitados para recibir la bendición de Dios, según Gálatas. Fuimos librados de la potestad de Satanás, según Colosenses. Tito capítulo 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando vamos a la cena del Señor, recordamos que obtuvimos derecho a la sanidad física. Isaías 53 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y esto no solo se refiere a Israel, recuerden que esto es para los que creen en el Señor Jesucristo. Obtuvimos justicia por Él, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Debe un cristiano asistir a la cena del Señor? La respuesta es clara y evidente. Sí, porque es un mandamiento, no es una opción. Si tú eres cristiano, tú que me estás oyendo, ahora y en este momento, haz todos los preparativos para que asistas a la cena del Señor. Organiza las cosas con la iglesia, busca a los hermanos y juntos con ellos prepárense para la cena del Señor, porque es un mandamiento. La Escritura dice que Lucas capítulo 22 dice, haced esto en memoria de mí. Allí está la orden. No te quedes por fuera. Ve a la cena del Señor. Conmemora este gran mandamiento. Que no pase por alto lo más importante. Que lo importante no quede de último, sino de primero. Ve a la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y esa palabra enseñado es doctrina. Yo recibí del Señor esta doctrina. Y nosotros lo hacemos por doctrina, por conocimiento, lo hacemos por ordenanza. Nosotros ya sabemos todo, tenemos toda doctrina, todo conocimiento
acerca de qué ocurrió ese día en el que el Señor instauró la cena del Señor. Así que, hermano, no te quedes por fuera. Ve a la cena del Señor. Ve a la cena del Señor. Yo estoy muy contento y estoy muy gozoso de haber compartido contigo esta enseñanza. Espero haya sido de mucha bendición para ti y a pesar de mí que Dios haya hecho grandes cosas para ti. Y no quiero quitarte más tiempo porque seguro estás haciendo los preparativos para irte a la cena del Señor. Seguramente estás arreglando las cosas para ir a la cena del Señor. Pues anímate, te animo a ti, a tu familia, a tus hermanos, a los que conforman contigo la iglesia, en el país donde estés, en el lugar donde estés. Es un mandamiento y todo cristiano que al menos tenga un poquito de sentido común y haya estudiado un poquito la Escritura, sabe que este es uno de los más grandes mandamientos que tiene la iglesia hoy en día: celebrar la cena del Señor, recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que ya tú sabes qué es. Así que, Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero agradecer este momento que me has permitido compartir con estos hermanos que hoy me escuchan, esta enseñanza acerca de la cena del Señor. Dios bendito, bendigo sus vidas, pon en sus corazones el deseo y la necesidad de conmemorar esto que hiciste por ellos y por todos nosotros, tanto por judíos como gentiles. Y en esta oportunidad, como iglesia, quiero darte las gracias por cada uno de nosotros, quienes ya nos estamos preparando para irnos directo a la cena del Señor. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Chao, chao. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Recuerden que esta es la primera de 3 enseñanzas y ya compartimos la cena del Señor. Ahora vamos a compartir entendiendo la cena del Señor. Sería la segunda enseñanza, y la tercera enseñanza sería los abusos en la cena del Señor. Los espero por acá. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo.